al Espíritu Santo y le preguntaba, porque vaya sentándose. Estábamos de vacaciones hace unos 3, 4 años en Chile, y el Señor me despierta en la mañana y lo primero que me dice: ha llegado la hora de la mujer que tiene la luna bajo sus pies. Usted sabe que lo que es que a uno lo despierten con eso. Y yo le dije: no entiendo, Señor. Me dijo: la luna yo la di para marcar los tiempos. Eso dice la Escritura, que la luna es para marcar los tiempos. Me dijo: será una generación, un pueblo que yo levantaré, que tendrá el entendimiento. Y no solamente el entendimiento, escuche esto: tener algo bajo los pies significa dominarlo. Es que no es solamente entenderlo, sino dominarlo. ¿Quiere usted dominar los tiempos? El Señor está levantando esa generación que tiene la luna bajo la planta de los pies. Pero escuche, porque todos queremos eso, pero dice que está vestida del sol. ¿Qué significa el sol? Y resplandecerá el sol de justicia. Es la mujer vestida de justicia. Dice: y a su esposa se le concedió que se vista de lino fino, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Como nunca antes, el Espíritu Santo empezará a meter al verdadero pueblo de Dios para caminar en las obras de la justicia. Porque si no hay justicia, no hay legalidad. El Señor me dijo esto. El Señor me empezó a hablar sobre esto hace un tiempo atrás, antes de que empezara la pandemia. Y me dijo: ¿no te has preguntado por qué los intercesores oran y no pasa nada? ¿Por qué ayunan y no pasa nada? ¿Por qué son solo oraciones y oraciones y oraciones y oraciones y no sucede nada? Y yo le dije: es verdad. ¿Y qué le voy a decir? Dije: es verdad. Nos acostumbramos a orar 20 años por lo mismo sin resultados. Las oraciones que Jesús hacía, los apóstoles oraban y decretaban, ¿y qué pasaba? 20 años esperando. ¿Qué sucedía? Inmediato. Y nosotros estamos: Señor, Señor, Señor. Hasta que el Espíritu Santo empezó a decirme: no pueden pretender que yo responda a sus ayunos y a sus oraciones si no han caminado en justicia. Porque me piden que yo haga juicios justos, pero ellos mismos no caminan en justicia. Y empezó el Espíritu Santo a enseñarme algo tan tremendo. Y me dijo: los justos con su presencia juzgan los sistemas. Basta un justo como Daniel para juzgar todo el sistema de Babilonia. ¿No es cierto que la Escritura dice que a Belsasar se le apareció una mano que escribía en la pared, y cuando Daniel vino a ver lo que decía: Mene, mene, tekel uparsin, tu reino ha sido... ¿Qué es una balanza? Ok, tu reino ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Escuche, el Señor me decía: ¿cómo eran las balanzas del tiempo antiguo? Nosotros tenemos digitales, pero ¿cómo eran? 2 platillos. ¿Y qué necesitaban? Necesitaban el contrapeso. Y el Espíritu Santo me dijo: ¿con qué pesé yo a Babilonia?
¿Cuál fue el contrapeso en la balanza? ¿Cuál fue el peso de equilibrio para pesar al sistema? Dije, no sé, y me dijo Daniel, porque él era justo. Solo un hombre justo fue usado como el peso en la balanza. ¿Y qué pasó? Dios dijo, hasta aquí llegó Babilonia. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de acciones justas. Si algo ha dejado la iglesia, ha sido la justicia de Dios. Una de las cosas que el Espíritu Santo empezó a enseñarme fue esto. Me dijo, hija, ¿sabes cuántos de mis altares han sido contaminados con las ofrendas de Caín? Y yo le dije, Señor, no entiendo. Me dijo, el que se enoja contra su hermano es un homicida. Por eso Jesús dijo, si tienes algo contra tu hermano, deja tu ofrenda, no la traigas. Después de que arregles el tema con tu hermano, entonces puedes venir y traer tu ofrenda, porque si la traes teniendo un conflicto con tu hermano, estás cayendo en el mismo espíritu de Caín. Y una ofrenda de Caín es una ofrenda peligrosa, porque contamina el altar de Dios y le quita el poder al sacerdocio. ¿No es cierto que en el libro de Malaquías dice, cuando el Señor reprende al sacerdocio y les dice que se corrijan? Todavía no le estoy predicando, nada más le estoy soltando unos flash. Cuando Malaquías dice, y traerán ofrenda en justicia. ¿Lo quiere leer? Vamos a buscarlo. Traerán ofrenda en justicia. Malaquías, déjeme ver, 3. ¿Cuántos quieren que los gobiernos? Malaquías 3:2. Sí, vamos a leer verso 2, del 2 en adelante. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida, o quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. Escuche, no dice que va a limpiar a los de Judá, no dice que va a limpiar a Efraín, no dice que limpiará a Manasés, ni a Simeón, ni a Rubén. Dice que se sentará para afinar a los hijos de Leví. ¿Por qué? Porque es el sacerdocio. Y usted tiene que entender algo. Es sumamente importante en este tiempo que se restaure el sacerdocio verdadero, ya no según el orden de Leví, sabemos, sino en el orden de Melquisedec. Ahora dice, los afinará como a oro y como a plata. ¿Y qué? Traerán a Jehová ofrenda en justicia. ¿Por qué la ofrenda tiene que ser presentada en justicia? Escuche, verso 4. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Verso 5. Y, ¿qué significa esa y? A causa de, cuando presenten la ofrenda en justicia, mire lo que va a hacer Dios. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros,
contra los que juran mentira, los que defraudan en salario. O sea, hace una lista de todas las injusticias. ¿Usted quiere ver a Dios juzgando la injusticia en la nación? ¿Quiere ver a Dios juzgando la corrupción en República Dominicana? Yo quiero ver a Dios juzgando la injusticia. Pero el Señor me dijo: yo no puedo juzgar la injusticia si el sacerdocio es injusto y es corrupto. ¿Sabes por qué? Me dijo: la corrupción ha tomado las naciones, porque la misma gente que se dice mi pueblo y mi iglesia son corruptos. Y entonces oramos: Señor, saca fuera la corrupción. Por eso salen a luz los escándalos en las congregaciones, porque antes de poder juzgar afuera, Dios tiene que juzgar adentro. Hoy en día hay tanta corrupción, tanto espíritu caínico metido dentro de la casa de Dios, que ha torcido el propósito de la ofrenda. Y yo no sé por qué estoy hablando de esto. No me pidieron que hablara de ofrendas ni nada por el estilo. Se torció el propósito de la ofrenda en la casa de Dios, y la ofrenda se convirtió en muchos lugares en algo que beneficia al hombre y no para hacer avanzar el reino de Dios. Por lo tanto, no es ofrenda justa. ¿Cuántos ministros se torcieron? ¿Cuántos ministros? Mira, en estos días me han llamado de diferentes lugares, y ayer, antes de venir para acá, me habla una hermana de Italia y me dice: profeta, está pasando algo tremendo. Tal y tal gente de tal y tal ministerio, como lo hacen siempre, están entrando en la ciudad. Nos han prohibido a nosotros salir porque ellos dicen que de ellos es este territorio y que ellos lo van a evangelizar. La mafia evangélica. Son mafiosos. La cosa nostra evangélica. Quiero decirle que lo que va a hacer el Espíritu de Dios en este próximo tiempo será a través de alianzas estratégicas del reino de los cielos, no uniones políticas de gente que se une con propósitos y fines de exaltar el nombre de X o Y ministerio. Este es un tiempo para gente que está entendiendo que lo que Dios quiere es levantar personas que no les interesa lo propio, que no están buscando que Dios los levante, que no están buscando que Dios les dé nombre. Gente que perdió su imagen, por eso ya no la tiene que cuidar. A mí me dijeron un día: ay, profeta, cuide su imagen. Y yo le dije: ¿cuál? Y ya no tengo. Dios me liberó, me la destruyeron. Gracias a Dios. Los chismosos, mentirosos, los que denigran, los que me la destruyeron. Y gloria a Dios porque me liberaron de tener que cuidarla. Entonces decidí ser quien soy, sin máscaras. Tenemos que entender que el Señor necesita, para lo que viene, para el despertar espiritual, necesita gente genuina, gente que no tiene máscaras, pero gente que camina en justicia. Gente que Él va a usar para traer un cambio sobre las naciones, para traer un tiempo de liberación sobre las naciones de la tierra. Levante su mano y dígale: Espíritu Santo, en esta noche yo te doy permiso de que tú derribes cualquier argumento, cualquier fortaleza que haya en mi mente. Yo te pido que no solamente me bendigas, que no solamente me ministres, sino que me edifiques en el nombre de Jesús. Amén. Hay conceptos que van a tener que cambiar en este tiempo.
Por ejemplo, ¿para qué va la gente a las congregaciones? ¿Para qué va la gente a la iglesia? ¿Qué busca la gente? Ay, Señor, que me bendiga. Y si llegan profetas, hay que me ministren, ¿verdad? La mayoría de la gente va que me ministren, así que me ministren, que me bendigan. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi comunidad o iglesia, y como la voy a edificar, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sabe por qué han prevalecido las puertas del Hades? Porque tenemos mucha gente bendecida, ministrada, pero no estructurada en el reino. Entonces la gente busca, ay, profeta. Por ejemplo, hay personas que vienen, yo me imagino que para ustedes será lo mismo. ¿Cuántos pastores hay aquí? Vamos a soltarles un poco del carácter del profeta a los pastores, que a veces se necesita. A veces viene gente y le dice a usted: ay, usted no sabe la crisis económica en la que estoy, ¿puede orar por mí? Y yo de inmediato le pregunto: ¿y usted diezma? ¿Y usted da primicias? ¿Y usted tiene sus finanzas consagradas y dedicadas al Señor? Y cuando el Señor le dice que dé todo, usted lo hace obedientemente. No, entonces yo tampoco oro. Porque yo no voy a venir a ser garante de alguien que es un violador de la palabra. Yo no oro por gente así. Yo no voy a ratificar a alguien que está en contra de lo que está escrito. Ay, es que usted es muy dura. No. No. Primero ordénese. Y cuando se ordene, entonces oramos. Solamente para ponerle un ejemplo. Ay, profeta, es que viera que mis hijos aquí, mis hijos allá, está pasando esto, lo otro, y usted tiene falta de perdón. Tiene raíz de amargura en algún lado, es que no he podido perdonar. Bueno, la Biblia dice que lo que viene es el, ¿cómo se llama? Ay, se me fue la palabra. El carcelero viene a tomar a los hijos cuando no perdonamos. ¿Recuerdan el hombre que no perdonó? Y Jesús, los verdugos. ¿A quiénes toman los verdugos? A las generaciones. Tenemos que entender lo que es caminar en la justicia de Dios. Porque si no caminamos en justicia, cuando somos pesados en la balanza del cielo, somos hallados faltos. Y entonces todo lo queremos remediar con ayuno y con oración. Y así no funciona. Hay cosas que no son de ayuno y oración. Quiero decirle, cuando usted camina en justicia y se mete a ayunar y a orar, algo se revienta en los cielos. Puede haber oposición, puede haber un detenimiento momentáneo, pero cuando se suelta y hay evidencia. Cuando el Señor me dijo en el 2019, me mandó a Costa Rica y empezamos fui de visita, vivía en Chile. Y el Señor me dijo: no te vas de aquí, antes de la pandemia, no te vas de aquí sin antes haber buscado viudas y huérfanos y darles sustento. Porque mi iglesia ha olvidado el cuidado de las viudas y los huérfanos. Y tenemos el descaro de decir: Señor, bendícelos, cuando lo que Dios está haciendo es esperando que la iglesia asuma la responsabilidad que tiene delante del trono de Dios. Y entonces decimos: ay, Señor, ¿por qué será que no responde la oración? ¿Me estoy dando a entender? La justicia de Dios, es tiempo de que la verdadera iglesia se vista del sol para poder tener la luna bajo sus pies. Tú no vas a poder tener dominio sobre los tiempos si antes no estás vestido de justicia.
Tienes que vestirte de las acciones justas para poder entrar en la dimensión del gobierno de los tiempos. Desde hace muchos años, el Señor empezó a mostrarme el tema de los tiempos. Desde el año 2007. El Señor me dijo en el 2007: vete al meridiano de Greenwich y vas a tomar la autoridad sobre el tiempo, y lo harás bajo la dimensión y la unción de la reina Esther. Me dijo, porque viene el tiempo donde yo empezaré a abrir una brecha en las naciones y levantaré una generación que llevará las características que tuvo Esther. Me llevó al meridiano Greenwich, tuve que ir para allá, todo un testimonio. Pero desde ese tiempo el Señor me abrió la puerta del entendimiento del tiempo. Cosas que no entendía en ese tiempo las entiendo ya ahora. Ahora estoy comprendiendo más, no lo sé todo. Y quiero que en estos días el Espíritu Santo tome de lo que Él me ha enseñado y se lo imparta a ustedes. Son muchos años que me ha llevado comprendiendo las diferentes temporadas y lo que cada una de ellas desata en nuestra vida. Y lo que cada una de ellas provoca en el raquia para impedir los ataques del enemigo, para impedir que el diablo te estanque, para impedir que las fuerzas de las tinieblas vengan a tratar de detenernos. Ahora sí, vamos a empezar con la enseñanza. Daniel capítulo 9, versículo 1. Dice: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, el número de los años del cual habló Jehová al profeta Jeremías, que había de concluir la asolación de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno y cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Ahí usted ve cómo el profeta Daniel empieza a entrar en un arrepentimiento. ¿En medio de qué? ¿En medio de qué lugar estaba Daniel? Estaba en medio de Babilonia, ¿verdad? Qué impresionante. Qué impresionante entender que a Daniel, mientras estaba en Judea, nunca se le activó el ministerio profético. Cuando llegó a Babilonia y en medio de la mayor opresión, fue cuando su llamamiento profético fue activado. Así que nunca se queje de que Dios lo tiene en medio de un sistema, porque usted está ahí como un virus de Dios para hackearle el sistema al enemigo. A mí me hace mucha gracia la gente que viene y me dice: profeta, ¿puede orar por mí para que Dios me saque de ese lugar donde estoy trabajando? Es que usted no sabe la opresión. Yo me les quedo viendo y me río, porque es que la gente quiere vivir en el crucero del amor y no saben que esto es un buque de guerra. No saben que el Señor nos ha destinado, nos ha llamado a hacer esos virus que se van a meter dentro del sistema. Y yo creo que como nunca antes viene una activación de gente a la que el Señor va a meter en diferentes ámbitos de la sociedad para colapsar los sistemas de las tinieblas que están establecidos ahí. Entonces Daniel, dice la escritura, que era el año primero del rey Darío. Era el año primero. ¿Cuántos años había dicho el Señor a través del profeta Jeremías? 70.
se cumplieron los 70 años de la cautividad en Babilonia. Muere Nabucodonosor, muere su hijo Belsasar, termina el periodo de cautividad. Pero con todo y que había terminado el periodo de cautividad, seguían cautivos. Hasta que Daniel empieza a inquirir en los escritos, en los rollos de la palabra profética del profeta Jeremías, y se da cuenta que ya se había vencido el tiempo. Y él empieza a hacer lo que tenemos que hacer cuando reconocemos que un tiempo ha terminado y que inicia algo nuevo. Entró en arrepentimiento, entró en confesión de pecados. Él tomó el lugar de toda la nación y empezó a pedir perdón de cosas que él no había hecho. Ahora escuche, mientras Daniel está en esto, la respuesta del trono de Dios salió de manera inmediata. ¿Por qué? Porque dice la escritura que el ángel Gabriel saluda a Daniel y le dice: siervo muy amado, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender. O sea, ni siquiera había orado. ¿Por qué el cielo soltó la respuesta tan rápido? Porque Dios era el más interesado en que se rompiera la cautividad y que la gente entendiera. Ahí era un problema de entendimiento y no habían entendido porque algo estaba en el segundo cielo impidiendo que viniera la revelación para toda la nación. Siga el hilo ahí, no se me distraiga. Daniel empieza a hacer la confesión, le repito, del trono de Dios. El Señor envía al ángel Gabriel con el mensaje de lo que va a acontecer en los diferentes tiempos, para que llegara el mensaje al profeta Daniel. Pero ¿qué pasó? ¿Alguien sabe lo que sucedió? Dice que durante 21 días el príncipe ¿de dónde? Perfecto, maravilloso, si se sabe en esa escritura. El príncipe de Persia, que no era ni Ciro, ni Artajerjes, ni Darío, era un príncipe de las tinieblas. Dice, se me opuso durante 21 días. ¿Por qué se le opuso? La palabra de Dios dice en el libro de Amós: Dios no hace nada sin que antes le revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Qué somos los profetas? Somos la puerta para que del mundo invisible se manifieste a la existencia. Entonces el príncipe de Persia dijo: no me conviene que le llegue la palabra a Daniel, porque si Daniel abre la boca para soltar el decreto de Dios, tiene que cumplirse esa palabra. ¿Por qué cree usted que hay tanta oposición? Hay poderes que se están oponiendo para que no llegue el mensaje, para que no llegue el decreto, para que no llegue el anuncio, porque el diablo sabe que si llega el decreto al oído del profeta, Dios de inmediato va a empezar a poner en acción su plan estratégico para traer su propósito y su cumplimiento. Entonces, el príncipe de Persia, que sabemos que es un ángel caído de alto rango, que estaba tomando una región celestial, se le opone a Daniel. Llega Miguel, que dice que es uno de los principales príncipes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay más. Miguel, el arcángel asignado a la nación de Israel. Dice: vuestro príncipe Miguel, adjudicándole así sobre la nación de Israel. Entonces Miguel viene
Y empieza la confrontación, porque escuche, había una silla ocupada. Había una silla en el mundo espiritual, un trono, que ya había sido desalojado por el principado de Babilonia. Ahora estaba sentado ahí el príncipe de Grecia. ¿Por qué? ¿Cómo había llegado el príncipe de Grecia a estar en el trono espiritual de Babilonia? ¿Quién lo trajo? ¿Quién lo trajo? Usted sabe que antes de que entre un gobierno en lo natural, entra un gobierno en lo espiritual. Ahí está, en Daniel está. Esa silla estaba tomada. Esa silla estaba ocupada. Miguel viene y empieza una batalla. Dice cuando el ángel Gabriel le habla a Daniel, le dice: tengo que volver a pelear, porque después de que venga, después de que el príncipe de Persia se ha quitado, va a venir el príncipe de Grecia. Y usted sabe que tiempo después de que los persas pierden el dominio de Babilonia, Alejandro Magno viene a través del Nilo y toma el gobierno de Babilonia. ¿Ok? Entonces, un gobierno en lo natural está precedido por un gobierno en lo espiritual. ¿Ok? Entonces, Dios había determinado algo. Porque cuando el Padre determina algo, no hay príncipe de Persia, ni de Grecia, ni de Babilonia, ni de nada que se pueda oponer a los diseños del cielo. Pero es necesario que haya un Daniel, un justo, para que Dios diga: hasta aquí le llegó la historia a Babilonia. Ahora, mientras ese combate se da, el príncipe de Persia es sacado del lugar. Es sacado. ¿Qué se supone que debía de haber hecho el principado de Persia? ¿Cuál era la asignación? Era extender los años de cautividad. Pero el Señor había dado una profecía muchísimos siglos antes, muchos años antes, a través de otro profeta, que había dicho que Dios iba a levantar un hombre llamado Ciro, que era un medo persa. Y Ciro viene y entra y toma Babilonia. Ahora escuche esto, por favor, esto es bien importante. Es muy importante para lo que le quiero hablar. La silla, puedo tomar una silla para poner un ejemplo. A veces es más fácil cuando una silla, sí. Ven, hermano, siéntese usted ahí. Siéntese ahí. Dice la escritura en Colosenses 1 que sean tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue hecho por y para Cristo. ¿Ok? Los tronos, los dominios, que son regiones espirituales, los principados, las potestades, no fueron hechas para ángeles caídos. ¿Se entiende? No fueron diseñados para los ángeles que cayeron con Lucero, no. Pero sin embargo ellos las tomaron y las usurparon. Por eso en los días de Daniel tenemos ahí un ángel caído que se llama príncipe de Persia. Está tomando la silla de gobierno de Persia. ¿Qué es lo que hace el Señor? A través de la intercesión efectiva de un justo, la oración eficaz del hermano. ¿Está entendiendo? La oración eficaz del intercesor, la oración eficaz del que camina en justicia, puede mucho. Ahora tenemos ahí la oración eficaz de Daniel, el justo. Y en ese momento que él está en esa batalla, el príncipe de Persia es sacado. Él gobernaba
Piense que la alfombra aquí abajo es el imperio medo-persa. Mientras el imperio medo-persa está gobernado por el ángel caído llamado príncipe de Persia, todo está bajo su control. En el momento en que el ángel caído es removido, la silla queda libre. Tuvo que haber una batalla permanente, porque resulta que nadie podía sentarse ahí. Sin embargo, cuando Jesús resucita, dice que nos hizo sentar juntamente con Él. El usurpador tiene que ser quitado para que la verdadera iglesia se siente en los lugares celestiales. Ahora mire lo que sucede cuando la verdadera iglesia está sentada en ese lugar. Porque resulta que el príncipe de Persia ya no tenía dominio sobre los persas. Entonces el Señor establece a Ciro y Ciro empieza a operar a favor del reino. Yo quiero ver a los gobiernos sirviendo a los propósitos del reino. No para darle el piso al pastor que pidió que le dieran la losa para las baldosas para el piso, ni ponerle el techo. No, yo no me estoy refiriendo a eso, porque eso es corrupción también. Ministros que se venden a los políticos. Señor me llevó a un X lugar en Latinoamérica, y ese día a mí me cayó algo que yo decía: Dios mío, me siento con ganas de agarrar a alguien del pelo. Pero no era yo, era y el Señor me dijo: diles que se han corrompido, que han prostituido la palabra y el don que les di, porque se vendieron a los políticos de izquierda. Me dijo: pastores que se vendieron a los que están a favor del aborto, a los que están a favor de todo lo que va en contra de mi palabra, para que les den un poquito de dinerito para comprar sillas, para poner techo. Ustedes creen que Dios está en ese asunto, cuando de Él son las riquezas, cuando de Él viene la provisión, cuando de Él es el dueño del oro y de la plata. Yo no me tengo que vender a un político de izquierda que va en contra de la palabra para que me dé absolutamente nada. Hace unos años me llevaron a, no digo los países, pero X lugar, y me llevan al despacho del ministro de Defensa de la Nación. Y la pastora que me lleva es pastora. Yo no le puedo pedir que vea diferente, es pastora. Y me dice: profeta, el señor ministro, ya todo el protocolo. Y yo para protocolo no sirvo. Para mí, sí, su dignidad, su respeto y todo. Y me dice la pastora: ¿puede bendecirlo? Y yo me le quedo viendo y le digo: no. ¿Sabe la vergüenza para ella? Le digo: no lo voy a bendecir. El hombre se hizo así. No me, pero la trajeron para que me bendijera. Digo: no, yo no lo puedo bendecir. Yo voy a declarar sobre él lo que Dios me dice. Y lo que le dije fue, le puse la mano encima y le digo: sale a luz lo que está en oculto, en el nombre de Jesús. Eso fue, creo que jueves o viernes. Lunes, escándalo nacional. Le salió a luz todo lo que tenía oculto, porque era un corrupto que estaba metido con cuestiones de gobierno y de los casinos. Así que así. ¿Sabes lo que pasó después de eso? En ese país a mí me recibían, después de eso, del Ministerio de Seguridad. Me llegaban y me buscaban al avión y me llevaban al salón diplomático. Seguro decían que esta no hable nada, que no diga nada feo, porque hasta aquí llegamos. Fue muy tremendo eso que Dios hizo. Bueno, el tema es: Ciro de Persia es posicionado. Dios había dicho que le iba a entregar los cerrojos de bronce, las puertas de bronce, los cerrojos de hierro a Ciro. Mi ungido
aunque no me conoció. Usted sabe que hay ungidos que no conocen a Dios y que Dios los va a posicionar. Mi ungido que no me conoció. El Señor me dijo: tengo una generación de hombres y mujeres que van a ser padres de naciones. Y yo no estoy hablando de la iglesia. Me dijo: son políticos que yo voy a posicionar aunque no me conozcan todavía, pero los voy a posicionar para que hagan justicia en medio de las naciones. Ciro, ¿qué fue lo que hizo Ciro? Sin el gobierno, es que perdón que sea tan reiterativa, pero es que esto es muy importante. Sin el gobierno del príncipe caído, del ángel caído que estaba en esa región celestial, Ciro empezó a alinearse a la palabra profética de Dios. Y de repente Ciro un día llama a su tesorero, está Esdras con él, y le dice al tesorero: ¿sabes qué? Ve y saca del tesoro del templo de Marduk o Bel, ve y saca todo lo que Nabucodonosor se robó de los tesoros de Jerusalén, y se lo vas a poner en manos a Esdras nuevamente, cumpliéndose la palabra profética de Jeremías 54, donde dice: y meteré mi mano en la boca de Bel y sacaré de su vientre lo que se comió, y no vendrán más las naciones a él, y el muro de Babilonia caerá. Eso es lo que pasa cuando una silla se despeja. Ciro entonces empezó a decirle a Esdras: ve y reconstruye el templo que Nabucodonosor destruyó. Y aquí están los recursos de mi propio tesoro personal. O sea, que el Señor permitió que los persas, que los medos pelearan guerras contra naciones que tuvieran botín para financiar la reconstrucción de Jerusalén. Darío empieza a darle los recursos a Nehemías para que Nehemías pueda restaurar la muralla, puedan empezar a traer todo lo que tiene que ver con la restauración de las casas. ¿Por qué? Porque no había un ángel caído que lo gobernara. Ahora escuche, mi pregunta es esta: Daniel era justo, Daniel era un hombre de fe, Daniel era un profeta, pero Daniel no tiene lo que usted y yo sí tenemos. Porque Daniel no tenía el nombre de Jesús, Daniel no tenía la sangre de Cristo, Daniel no tenía las armas del Espíritu otorgadas por Cristo en su obra redentora y en el poder de su resurrección. A Daniel nadie le había dicho que podía estar sentado con Cristo en lugares celestiales. Y con todo y eso, el Señor lo usó para desplazar un poder de las tinieblas y entronar el reino de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿no cree usted que ya es hora de despertar del sueño? ¿No cree usted que Daniel nos va a juzgar en el juicio? Porque Daniel vendrá y le dirá a usted y a mí: yo no tenía lo que ustedes sí tienen, y sin embargo se logró correr, quitar, desplazar un poder de las tinieblas. Ustedes han sido sentados con Cristo en lugares celestiales, tienen autoridad para tomar esas sillas de gobierno en el mundo espiritual. La iglesia ha estado muy dormida, pero ¿sabe cuál es el problema? Que estamos tan anclados. ¿Qué es lo que nos enseña la escritura en el libro de Colosenses? Vamos a ir un momentito a Colosenses. Capítulo 3, verso 1. Mire, dice: sí pues, o más bien, sí pues,
habéis resucitado. ¿Cuántos resucitaron con Cristo? Vamos a ver si es cierto. Ah, no, porque nosotros todo es amén. Yo no quiero vivir de amenes, yo quiero vivir de verdades. No seamos gente ilusa que piensa que la palabra de Dios se puede vivir y evidenciar solamente viniendo a reunirse un domingo al templo. La palabra de Dios no solamente se habla, se vive, se practica para poder tener obras de justicia. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Pero ¿por qué el apóstol Pablo de inmediato primero nos habla buscar las cosas de arriba donde está Cristo? ¿Qué serán las cosas de arriba donde está Cristo? ¿Qué será? No pongan su mirada en las cosas de esta tierra. Que no te puede gustar un auto, que no te puede... No está hablando de eso. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué es lo que se gesta arriba? Todos los diseños, todos los propósitos, toda la justicia, toda la verdad de Dios, los planes, diseños, propósitos del cielo. Esas son las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero nosotros buscamos o estamos muchas veces en lo terrenal, en lo natural. Ahora mire lo que dice. Nos está hablando de toda la gloria, pero el verso 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Voy a ir, verso 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Escuche. ¿Cuántas veces nos hemos dejado afectar por las cosas que suceden en esta dimensión natural y terrenal? ¿Cuántos se dejaron afectar en algún momento por la ira? ¿Cuántos se dejaron afectar en algún momento por la angustia, por la aflicción, por la falta de perdón, por la amargura? ¿Cuántos nos dejamos afectar por las cosas de esta tierra? ¿Sabe lo que pasa cuando dejamos que el alma se afecte por las cosas de la tierra? No podemos ejercer autoridad de lugares celestiales. ¿Por qué? Porque todas estas obras de la carne son un ancla que nos limita a la dimensión terrenal y humana, y no podemos subir a la dimensión de la eternidad, a la dimensión donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y donde dice que Él nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. La mayoría de la gente de la iglesia piensa que está sentado en la silla del templo. No saben cuál es el lugar donde tienen que estar sentados. Y el diablo sabe que cuando te pone en la mente una serie de situaciones para preocuparte, para afanarte, para entristecerte, ¿tú sabes por qué lo hace? Para tenerte ancladito aquí, porque Él no quiere que llegues y te sientes donde te tienes que sentar. El Señor me decía: hija, es tiempo de levantar esa generación. Yo no sé usted, pero yo quiero ver a la generación de Apocalipsis 12.
porque es la generación que va a ver grandes señales. Escuche, el Señor me dijo hace unas semanas atrás, unos 2, 3 meses atrás, empezó a hablarme nuevamente, porque ya me lo había dicho, sobre el espíritu del dragón, que es un espíritu de usurpación. Apocalipsis 12, vamos a ir ahí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Esa mujer, antes de ser cualquier tipo de señal, es una mujer que es madre, lo cual me habla de una generación que sabe dar a luz lo que es engendrado en la eternidad. Dice, también apareció otra señal en el cielo. Diga conmigo, él siempre tratando de imitar. Dios manifiesta la señal. Wow, quiere decir que cuando se levante esa generación que da a luz el propósito de Dios, que tiene la luna, los tiempos dominados bajo sus pies, que está vestida de justicia y que tiene las estrellas cubriendo su cabeza como una corona. Mañana o el domingo le voy a hablar de eso. 12 estrellas como una corona, como algo que trae un sello, como algo que trae una verdad de Dios, establece algo. Esa mujer que tiene todo eso está dando a luz de inmediato. Aparece la señal del dragón. ¿Cuántas han dado a luz? No cesárea, dado a luz. ¿Cuántas no le pusieron anestesia para dar a luz? Ok, a las que dieron a luz sin anestesia, en el momento de las contracciones donde a usted le está doliendo hasta el alma, ¿qué hubiera pasado si se le aparece un dragón? Mire, a mí se me pudo haber aparecido un dragón con 50 cabezas, 400 diademas, que me amenace, que me eche fuego, y lo mínimo que le hago es que le clavo las uñas. Porque yo no tengo tiempo para enfocarme en lo que el dragón está haciendo. Yo no tengo tiempo para el dragón. Yo tengo tiempo para parir lo que la eternidad me depositó en el vientre. Yo no tengo tiempo para quedarme ahí. Esa mujer no se intimidó, esa mujer no tuvo miedo, esa mujer no se angustió. Sí, la señal está ahí y dice que apareció para devorar lo que la mujer iba a dar a luz. Mi amado hermano, si usted está enfocado en Dios, caminando en la justicia, obedeciendo a la palabra, lo que tú vas a parir jamás va a ser alimento de dragón. Jamás va a ser para alimentar al dragón. De ninguna manera Dios lo permitirá. Y el Señor me dijo esto: hija, mi reino se mueve más rápido que el dragón, porque dice que él estaba esperando que diera a luz a fin de devorar lo que la mujer iba a dar a luz. Y dice, pero el niño fue arrebatado para el trono de Dios y regirá con vara de hierro sobre las naciones. Eso me habla de algo poderoso. Eso me habla también de esa generación que se va a levantar, que va a estar en la presencia de Dios para gobernar, para sojuzgar y para señorear sobre toda obra del enemigo. Cuando después de que esto sucede, dice que aparece nuestro amigo Miguel, el mismo que había aparecido en los días de Daniel. ¿Y qué viene a hacer Miguel? ¿Qué vino a hacer Miguel? Yo no sé si usted puede ver la similitud que hay. Dice, a ver, verso 7: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. ¿Qué dice? ¿Ni qué? O sea, ¿de cuál cielo está hablando? Porque eso no está hablando de la rebelión de Satanás.
Porque en los días de la rebelión de Satanás no había ninguna mujer que estuviera dando a luz. No estaba la iglesia, no estaba Israel. No está hablando de ese primer tiempo. Está hablando del tiempo donde surge esta generación. No sé si usted me está entendiendo, me estoy dando a entender. Está hablando de este tiempo en el que estamos entrando, en el surgimiento de la generación de Apocalipsis 12. La gente entendida en el tiempo. Usted no se ha puesto a pensar por qué como nunca antes Dios está hablando de los tiempos, está hablando de sus fiestas, está hablando del Shabbat desde la perspectiva profética, está hablando de la cabeza del mes desde la perspectiva profética. No se ha preguntado por qué, porque es el tiempo de levantar a la mujer que tiene la luna bajo sus pies. Es por eso, simple. Van a aparecer el dragón, su sistema, sí, obviamente lo estamos viendo. Pero no comerá, no se va a devorar lo que el cielo depositó en nuestra vida. No se va a comer lo que papá nos entregó, lo que papá nos dio. Ahora aparece Miguel y dice: no se halló lugar para ellos en el cielo. ¿De quién está hablando? Del dragón y sus ángeles, del sistema del dragón. No se halló lugar. Ahora, si tomamos este lugar, no dejamos ni una sola silla vacía, y afuera hay 500 personas, y de repente viene un hermanito y dice: tengo que ir al baño, y se va de su silla, y cuando regresa no se halló lugar para él. ¿Por qué? Porque alguien tomó su lugar. ¿Quién cree usted que va a tomar esos lugares? La iglesia, la novia, aquellos que hemos sido llamados a estar sentados con Cristo en los lugares celestiales, porque todo trono, dominio, principado, potestad fue hecho por y para Cristo. No son para el dragón, no son para los ángeles del dragón, no son para espíritus caídos, no son para ángeles caídos. Eso es de Cristo y para Cristo. Y dice que Él lo llenó todo con su plenitud. Y la palabra de Dios dice que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero también dice que su plenitud es la iglesia. O sea que Él con su verdadera iglesia llenó todos los cielos de los cielos, tronos, dominios, principados, potestades, todo fue lleno de su plenitud, la cual es la iglesia. No busquen las cosas de aquí abajo. Enfóquense en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, me gusta mucho la versión hebrea que tengo de esto. Dice: no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Verso 9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, verso 10, léalo conmigo. Lea conmigo esto es poderoso. Me gusta la versión hebraica que dice así: ha sido quitado de su posición de dominio el acusador de los hermanos. El que los acusaba día y noche ha sido sacado de la posición de dominio. ¿Cuál era la posición de dominio? ¿Dónde dominaba? En el segundo cielo. Cuando sea sacado de ahí, de hecho es ilegal que él esté moviéndose en la tierra. Es ilegal. Si entendiéramos la autoridad que tenemos, dice, verso 10: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido fuera de ¿dónde? De la silla donde dominaban. Fue echado fuera
Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Pregunta: ¿cuándo fue que vino el reino, el poder, la salvación y la autoridad de Cristo? ¿En qué momento se manifestó? Cuando fue echado fuera. ¿Quiere usted ver la República Dominicana viviendo bajo el poder, la salvación, el reino y la autoridad de Cristo? ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Sacarlo. Es un usurpador, entienda. Esos lugares jamás le fueron dados a él. Él los usurpó. Pero cuando, en la medida que se va levantando la generación entendida en el tiempo, vestida de justicia, va a poner en acción los ejércitos de Miguel. Va a poner en acción el arcángel que se encarga de sacar al usurpador de los lugares celestiales, para que pueda venir el reino, el gobierno, el poder y la autoridad de Cristo y ser manifestada sobre las naciones. Me llama la atención que aquí dice la serpiente antigua, el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo empezó el dragón? ¿Cómo empezó Satanás? Como una serpiente. En los últimos tiempos usted lo verá como un dragón, pero en la medida que suba, así será su caída. La serpiente tiene el nivel más bajo dentro de la cadena alimenticia de los reptiles, y el dragón, como el dragón de Komodo, es el nivel más alto. En la medida de su exaltación, así será la medida en que va a caer. Pero Dios va a levantar esa generación que va a tomar autoridad en los lugares celestiales. ¿Me da tiempo de contarles un pequeño testimonio sobre esto? Sí. En el año 97, creo que fue, el Señor empezó a hablarme sobre esto y me dio una encomienda y me dijo: hija, quiero que proyectes mi iglesia a la comunidad. Yo sabía que no era ir a hacer acciones sociales. Yo sabía que tenía que ver con una estrategia de guerra. Y le dije: Señor, ¿cómo lo hago? Me dijo: saca cita con el alcalde y vas a ir y le vas a proponer una campaña de ornato en la ciudad. Dije: ok, si tengo que ir a sacar al diablo a escobazos del territorio, pues lo hago. Y bueno, me fui donde el alcalde, me presenté y le dije: mire, queremos como iglesia hacer una campaña de limpieza en la ciudad, con nuestros jóvenes, ir a arreglarle la casa a quien no pueda, no tenga. Ya yo me imaginaba todas las acciones proféticas que íbamos a hacer. Él me dijo sí a todo como buen político de turno, a punto de elecciones, ¿no? Y yo me fui feliz de la vida creyéndole al político. Vea usted qué inocencia. Esto fue hace muchos años atrás. Y entonces pasó un mes y nada que me llamaba. Y me fui a la presencia del Padre y le dije: Señor, ven acá, ¿cómo es este asunto? Usted a mí me dijo que fuera a hablar con el tipo y yo fui. Yo no sé, yo le hablo así, es mi papá. Usted me dijo que yo fuera a hablar con el tipo y yo fui, y aquí me tiene esperando un mes. Y el Padre me habla audible, fue tan fuerte su voz y me dijo: hija, el espíritu gobernador de la ciudad se te está oponiendo. Así me dijo, clarito, el espíritu gobernador. Y yo le dije: ah, sí, ¿con qué esas tenemos? Imagínate que alguien me hubiera visto, dice: esta se rayó, porque él me hablaba a mí y solo yo lo oía lo que me estaba diciendo. Entonces recuerdo que levanté mis manos al edificio de gobierno y le dije así: espíritu gobernador de la ciudad, escucha lo que te voy a decir, porque hasta hoy te llegó el contrato. Dice que Lucero hizo contrataciones. Le dije: hasta aquí te llegó el contrato, se te venció el contrato y te me quitas, pero así,
de la silla de gobierno que estás usurpando en los lugares celestiales, porque escrito está que con Cristo estoy yo sentada en ese lugar y con Cristo me siento en esa silla de gobierno. Y escúchame, porque en esta ciudad no se hace ni se dice nada si esta que está aquí no lo autoriza primero. Yo estaba bajo la unción. Y entonces el Señor vuelve a hablarme y me dijo: hija, ¿por qué en los días de Daniel, cuando fue quitado el príncipe de Persia, pudo venir el de Grecia? Le dije: no sé. Y me dijo: porque no había quien se sentara en ese lugar. Mas yo he dicho que mi iglesia está sentada conmigo en lugares celestiales. En los días de Daniel nadie podía tomar el lugar, pero en tus días sí. Y me dijo: ¿y por qué si yo he dicho que conmigo están sentados en lugares celestiales? Me hizo esa pregunta. Me dijo: ¿qué hace Satanás y sus ángeles caídos en esos lugares celestiales? Porque son regiones que me pertenecen a mí. Me dijo: ¿qué hacen ángeles caídos tomando esos lugares? Yo me quedé así y decía: Señor, perdónanos porque no hemos entendido nada. Gracias, ya te iba a llamar. Gracias, Señor, porque no hemos entendido nada. Perdónanos, Padre. Cuando tomé esa autoridad, al día siguiente, 9 de la mañana, está un regidor del gobierno en mi oficina y me dice: mire, Alejandra, he venido de parte del señor alcalde. Dice el alcalde que si usted le puede hacer el favor de preparar un festival de ecología. Y si la puerta es la ecología, pues por ahí me meto. Yo no iba a decir festival, fiesta, Baal, ecología de la nueva era, no. Claro, dígale que yo voy a estar ahí. Me dijo: tienen 8 días el parque de la ciudad para que hagan lo que tienen que hacer. Yo decía: la sangre de Cristo, Señor. Empecé a ver quién me ayudaba dentro de la iglesia. Lo más ecológico que encontré en la Biblia fue la creación. Así que obras de teatro de la creación. Yo decía: Señor, yo me tengo que meter por algún lado. Tengo que ver qué hago. Si tengo que disfrazar a los hermanos de conejito, de perrito, lo hago, no importa. Pero tengo que entrar por la puerta. Ese mismo día que me llegaron a buscar del alcalde, me llaman del Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica. Y era la directora regional que estaba en mi ciudad. Y me dice: mira, me han hablado de ti. Quisiera que empecemos a trabajar con los jóvenes de la ciudad. Yo decía: la sangre de Cristo, aquí pasó algo. Para no cansarlos con la historia, me empezaron a invitar a todas las reuniones de planificación de la ciudad. Habían lugares así, tal vez la mitad de esto, con los regidores, con los directores de asociaciones de desarrollo, con los orientadores, consejeros, directores de escuelas, de colegios de la ciudad. Y me tocaba estar a mí ahí. Un día le dije: Señor, a mí no me gusta esto. Y me dijo: tú tomaste un lugar, ahora ejércelo en lo natural. Para mí era impresionante cuando venía la directora de la escuela más grande, tenía más o menos 3,000 estudiantes, y viene y se me acerca. El día que me dieron el micrófono, yo nunca había hablado en una de esas sesiones, nada más me pedían que estuviera ahí. Y me dan el micrófono y yo lo que dije fue: ok, yo voy a dar mi discurso, pero bajo su propio riesgo. Y les dije: miren, señores, fulanito, sutanito, menganito, perencejo, presidentes de aquí, de todo, ¿verdad? El gobierno. Si ustedes creen que con sus estrategias, sus títulos, ustedes van a cambiar la historia de este lugar, están muy equivocados. Porque ustedes quieren aplicar soluciones humanas a problemas espirituales. Y se le aplican soluciones espirituales a problemas espirituales. Digo, aquí
No podemos hacer nada con sus títulos, lo siento. Y empecé a contarle testimonios de jóvenes liberados de la droga, del alcohol, cómo Dios había transformado sus vidas. Y yo dije, Señor, llegó la hora de probar verdaderamente si estoy sentada en ese lugar, porque humanamente a mí no me vuelven a invitar. Ya, literalmente los insulté. Les digo, sus títulos no sirven para cambiar la ciudad. Cuando yo termino, todo el mundo, ¡hey! Y yo me siento en mi sillita ahí adelante. Cuando terminó esa reunión, yo tenía una fila así. Todos los presidentes de las asociaciones de desarrollo de la ciudad. Aquí está mi tarjeta. Cuando necesites el salón de actos, lo que necesites. Llega la directora de la escuela más grande y me dice, por favor, ábreme un grupo de oración en la iglesia. Por favor, envíanos gente que le hable a los padres de familia para saber cómo educar a nuestros hijos. Por favor, así. Venían en fila. Yo decía, la sangre de Cristo, Señor, de verdad que no estoy sentada aquí abajo. De verdad que algo pasó. Empezamos un trabajo territorial. Fue muy cansado, porque hasta para cortar la cinta de las carreras y todo, yo tenía que estar ahí. Ustedes no saben lo aburrido. Yo de política no sirvo. Y yo decía, ¿en qué momento? Si yo hubiera sabido esto, ¿en qué momento pongo a otro a sentarse allá arriba? Porque era aburridísimo estar en eso. Un día voy saliendo de la iglesia y el Señor me dijo, mira hacia el norte. Y yo miré hacia el norte y me dijo, mira cómo pasean a sus ídolos y a sus muertos. Hija, quiero que celebres mi resurrección. En aquel tiempo yo no sabía nada de las fiestas del Señor. Estoy hablando de los años 90. No sabía nada. Nada más escuchaba al Espíritu de Dios. Me dijo, sal y celébrame la resurrección. Saca a la iglesia a la calle, porque la misma gloria que hay en el templo yo la quiero llevar a las calles. Y me dijo, fue algo tan tremendo, tan hermoso. Y yo le pregunté, ¿y cómo lo hago? Pide los permisos. Así fue una dirección clara del Espíritu Santo. Pide los permisos para la procesión de santos vivos. Yo, Señor, ¿qué? Procesión de santos vivos. Yo, la sangre, a mí me van a apedrear. Procesión es marcha. Santos vivos nosotros. Ya que ellos pensaran que nos íbamos a vestir como los de Semana Santa, que van en esas procesiones. Ya no es mi culpa, pero yo llego donde el alcalde y le digo, mire, señor alcalde, queremos hacer la procesión de santos vivos y necesitamos los permisos y queremos cerrar con un concierto en el parque principal de la ciudad. Ay, qué lindo, qué hermoso, Alejandra, está perfecto, aquí está mi firma, tome los permisos, la policía les va a cerrar la calle, todo. El día de la procesión, yo fui la primera, andaba, nunca se me va a olvidar, andaba con un vestido negro largo y tacones. A mí se me olvidó que yo vivía ahí, porque en el momento que la música empezó a sonar y el shofar empezó en la puerta de la ciudad, yo me tiré como una loca a danzar por las calles. Era el tabernáculo de David que tenía que ser establecido en el territorio, porque ese es el diseño de Dios. El tabernáculo de David para que las naciones se acerquen a él. Entonces, cuando vamos en la calle, viene la policía, los policías, y me dicen, tú eres la responsable. Sí, soy yo. Y me dice, tienes que parar esto. Me le quedo viendo al policía y le digo, ¿qué fue? ¿Que usted quiere la mayor demanda, señor policía, de la vida? Porque mire, aquí tengo la carta del alcalde firmada. Si usted a mí me dice que pare y usted me obliga a parar, yo lo demando. Me dice, no, siga. A mí ningún demonio me iba a parar. Cuando Dios te dice que hagas algo, no puedes amedrentarte. Si viene un gigante, cómetelo.
Pero cuando Dios te da una palabra, nada ni nadie va a poder detener lo que el Padre te ha dicho. Seguimos danzando hasta el parque. Tomamos el parque y empezamos una adoración al Señor ahí tremenda. Y en eso viene el alcalde, pálido, se ponía morado, azul, verde, pasaba por todos los colores. Y me dice: Alejandra, tienes que parar esto. Digo: ¿por qué? Porque el clero me está llamando. ¿Cómo que el clero? Sí, dice que qué hacen los aleluyas en Semana Santa bailando en la calle. ¿Qué es esta irreverencia? Le digo: de verdad, señor alcalde, pues mire lo que yo tengo acá. El permiso con su firma. Si usted quiere ir a decirle a toda esa gente que está ahí, todos esos votos que están ahí, si usted quiere ir a decirles que se vayan para la casa, vaya, porque yo no lo voy a hacer. Vaya usted y ponga la cara, porque esta que está aquí no la pone. No, está bien. Terminen la actividad, pero por favor, antes de que empiece la misa, porque estábamos en la pura puerta de la basílica. Y le digo: ¿cuál es el problema? Cuando usted está bajo la unción, usted hace locuras. Digo: ¿cuál es el problema? Porque si el curita dice que él adora al mismo Cristo que yo adoro, él debería de venir conmigo. Es más, deme un momentico que voy a ir a buscarlo. Me crucé la calle y me fui para el templo católico así. Yo tenía cara seguro de que iba a matar a alguien. Oigan, cuando me vieron, se encerró el cura, cerró las puertas, las ventanas, como que yo le fuera a hacer algo. Iba yo sola. Y fue tan gracioso porque cada vez él se cerraba, pero abría un pedacito de ventana y yo lo veía. Entonces cada vez que él abría, yo hacía así y volvía a cerrar. Fue algo tan poderoso lo que el Señor hizo ahí, porque fue tomar no solamente hacer una actividad de danzas, no. El Señor me dijo: cada paso que den van a estar tomando territorios espirituales. Háblale a las danzas, háblale a todos los que están participando, que no están haciendo un evento, una actividad, están tomando territorio en las dimensiones espirituales. Y fue tan maravilloso porque después de eso yo dije: nunca más me vuelven a llamar. Pero cuando usted está sentado en lugares celestiales, no importa lo que pase aquí, porque Dios obliga. Usted me entiende, que es como que los agarra de así: vaya, haga esto, los prende. Y de repente yo seguía haciendo actividades. Se nos abrieron en ese momento los colegios de todo el territorio. Me pedían que fuera a hacer campañas evangelísticas. Entonces mandábamos jóvenes evangelistas a predicar en los colegios. Ministraban a la gente. Fue muy hermoso. Y se ganaron muchos jóvenes que sembrábamos en otras congregaciones. Porque eso es reino. Eso es el reino. No, este es mío, porque es mío. El reino. Y cuando tú trabajas para el reino, tú no estás trabajando para tener gente. Tú estás trabajando para cumplir un propósito y una asignación. No trabajas para gente, no. El que trabaja para tener gente, perdón, pero qué pena, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios añadía a los que iban a ser salvos. Hoy en día se hacen tantas estrategias para tener gente, que a veces la gente que se mete dentro de las congregaciones es más hija del diablo que cualquier otra cosa. Y hay muchos hijos de la serpiente metidos dentro de las congregaciones, haciendo daño y haciendo iniquidades por el afán de traer a cualquiera. Y no importa, no se arrepienta, no importa. Yo no soy pastora, ya se dieron cuenta, ¿verdad? Cuando ese año, después de hacer muchas actividades y todo esto, el alcalde me manda a llamar, me vuelve a mandar a llamar, y me dicen: queremos que
tomes los festejos de fin de año en la ciudad. Tienes 10 días, desde el 21 de diciembre hasta el 31 de diciembre, para que ustedes hagan lo que quieran en el corazón de la ciudad. Y me entrega la ciudad así. Fue tremendo. Ese año, ese primer año, me manda el alcalde a otra persona: Alejandra, qué pena con usted. Dice el señor alcalde que lo que ustedes hacen el fin de año, en ese tiempo hacíamos el fin de año porque no tenía la revelación de ahora. Dice el alcalde que el fin del fin de año, si ustedes lo que hacen en el templo, estarían dispuestos a no hacerlo en el templo y hacerlo para la ciudad. Y le dije: sí, pero con una condición: que todo el gobierno de la ciudad esté ahí, si no, no hago nada. Lugares celestiales, usted le puede hablar así. Usted puede, tiene una autoridad. Usted no puede hablar tímidamente. Dije: sí, pero usted me lleva a todo el gobierno. Si no va el gobierno, no hago nada. Los años que el Señor me permitió vivir en esa ciudad antes de que me moviera a otro lugar, 31 de diciembre, 12 de la noche, yo tenía todo el gobierno de la ciudad con micrófonos. Y les decía: repitan después de mí. Nosotros, como las autoridades políticas de este territorio, te damos a ti, Señor, la preeminencia, el gobierno, la autoridad, para que tú hagas lo que tú quieras en esta ciudad, para que te muevas haciendo lo que quieras en este territorio. Cambiaron de alcalde, pero la posición en el mundo espiritual sigue. Y el alcalde nuevo nos dice: ustedes podrían rodear el edificio de la municipalidad mientras nosotros estamos en sesión de gobierno. Y ahí estaban los intercesores rodeando para que las decisiones que se tomaran fueran alineadas al reino de Dios. Este es un tiempo donde usted y yo tenemos que entender que la obra de Cristo en la resurrección, no en la cruz, la obra de resurrección, cuando Él vino con las llaves de la muerte y del Hades. Porque hablamos de la cruz, perfecto, del madero, perfecto. Ahí Él murió, pagó el precio, y sin eso no hubiera pasado nada. Pero en la resurrección fue cuando nos revistieron de autoridad, nos revistieron de poder. Sí, pues morimos a lo terrenal. Sí, nos despojamos de todo lo que nos ate para tomar el lugar que nos corresponde juntamente con Cristo en lugares celestiales. Testimonios tengo muchos sobre esto. He visto a Dios derribar fortalezas de masonería aquí en República Dominicana, en Higüey. Después de soltar los decretos de que caían el altar que había sido fundado, un loco se metió esa noche y lo hizo pedazos. Yo no le pagué. Eso fue un ángel de Dios que tomó a ese hombre y desbarató. ¿Usted estuvo ahí? Eso fue poderoso lo que el Señor hizo. 2011 por ahí, sí. ¿Cuántos quieren caminar en esa dimensión? ¿Estás dispuesto a pagar el precio de la justicia? Usted sabe lo que un día me dijo el Señor. Me dijo: serás instrumento de juicio. Y yo: wow, amén. Y al momento me quitó la alegría, porque me dijo: para que seas un instrumento de justicia y de juicio, te van a cometer muchas injusticias, porque es necesario la injusticia a un justo para poder juzgar la injusticia. Y me dijo: ¿todavía te alegra? No, pero de ahí aquí estoy, lista para obedecer. A partir de ahí, solo que ya ahora no me afecta cuando me hacen injusticias.
He aprendido que juicio viene cuando tocas a un justo, no según la justicia de los hombres, porque yo no cumplo los requisitos de muchos, empezando porque soy mujer, segundo porque tengo el cabello corto, tercero porque me maquillo, cuarto porque me parezco árbol de Navidad, solo adornos, y un montón de cosas más, divorciada, recasada, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como me dijo el Señor un día aquí en República Dominicana, cuando llegué vestida como yo me he visto, y muchos se me quedaron viendo así como, traigan el agua bendita para echarle. El Señor me dijo, pregúntales, ¿quién vestía a Daniel en Babilonia? ¿Y qué vestiduras vestía Daniel? ¿Las judías o las de Babilonia? Y todo el mundo, las de Babilonia. Y el Señor me dijo, pregúntales entonces, ¿por qué el impío Nabucodonosor tuvo más discernimiento que muchos? Porque le discernió el espíritu superior, no las vestiduras que tenía. Aquí se lo estoy contando, viera el día que me tocó decir eso. Cuando tú no cumples los requisitos de los hombres, parece como que a Dios le gusta eso. Como que al Señor le gusta hacerle bullying al mundo religioso. ¿De verdad? ¿Usted cree que Dios no hace bullying? Sí. Jesús le hacía bullying a los fariseos. Vea las cosas que les decía. Es tiempo de una generación con un espíritu diferente. Gente comprometida con Dios, no con sus prejuicios. Gente comprometida con Dios, dispuesta a obedecerle al 100% en todo lo que Él diga. ¿Sabe? A mí gente me ha dicho, ¿y por qué usted no cambia esto y esto y esto? Porque Dios no me ha dicho. El día que me lo diga, lo cambio, pero yo no voy a cambiar porque a usted no le guste. Olvídelo. Yo voy a hacer lo que yo soy hasta que papá me llame y me diga, venga acá, mijita, cámbieme esto y esto y esto. Listo, no se me vuelve a teñir el pelo de ningún color. Yo puedo estar rubia. Bueno, era rubia hace 2 días. Sí, me disfrazo de verdad. A veces me pongo una peluca rubia hasta aquí. En los aeropuertos es muy chistoso, porque me llegan a buscar los hermanos y como me vieron en la última foto, dice, viene del pelo negro, pero le sale una rubia con el cabello hasta acá porque me pongo una peluca. Y pasan al lado mío y yo, este debe de ser. Es tan gracioso. Pero una generación que de verdad, de corazón, ama obedecerle al Padre. Una generación que está dispuesta a pagar el precio de todo lo que puedan hacer, pero sabiendo y entendiendo que tendrá autoridad para someter los poderes de las tinieblas. No hay nada más sabroso que emitir un decreto y al día siguiente ver en las noticias que el decreto se cumplió. No hay nada más sabroso que eso. Que no tienes que esperar 20 años. Señor, ayúdanos. Lo que declaras. ¿Cuándo son las elecciones acá nuevamente? 2 años. Estén prestos para cuando venga un cambio de gobierno. Nosotros acabamos de recibir un nuevo presidente, pero viera la paliada que le dimos a la silla de gobierno. Sacamos, removimos lo que había en lugares celestiales. El Señor me dijo, pon una silla y sacúdela. Y empecé a hacerle así, te sales de ahí, diablo.
Te sales de ahí, espíritu gobernador, principados, potestades. Les muevo la silla y los saco. Los saco, usurpadores, los remuevo del lugar. Y le damos la autoridad a Cristo para que se siente a gobernar en la presidencia de esta nación. Y el Señor me dijo: vas a dar una ofrenda de rescate por cada poder de la república, por cada ministerio. Ministro de Educación, ministro de Comercio. Y me dio la lista de todo. Usted sabe que la ofrenda de rescate es una porción, es un medio ciclo de plata. Eso se traduce a dólares. Y uno tiene ahí. Usted no sabe los cambios. El presidente de Costa Rica no tiene ni un mes. Y usted no sabe los cambios que está produciendo. Usted no sabe las cosas que están pasando, sacando a luz la corrupción de los gobiernos anteriores, sacudiendo cada lugar. Y nosotros felices todos los días, 3 de la mañana, 5 de la mañana, hay gente intercediendo por el gobierno de la nación. Estamos orando, estamos peleando para que no se vuelva a sentar ahí ningún poder de las tinieblas, y que el cielo pueda gobernar sobre la tierra sin ningún impedimento en el raquia, en el segundo cielo. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad aquí en la tierra, en las regiones celestiales. Cuando diriges la batalla para esos lugares y rompes lo que hay ahí, vas a ver al cielo gobernando sobre la tierra. Póngase de pie, por favor. Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y yo quedé allí con los reyes de Persia. ¿Cuántos anhelan vivir esta dimensión? No es algo para que usted se meta mañana si usted no ha alineado su vida en justicia, porque le va a caer en España. Estábamos tomando una ciudad y el Señor me puso a hacer un decreto de quitar un gobierno espiritual. Y vino un pastor y dijo: yo también tengo autoridad. Y se puso a decretar lo mismo. No había terminado de decretar cuando el páncreas se le inflamó. Tuvo que ser llevado de emergencia. Estuvo 3 meses hospitalizado y gran parte del tiempo en coma. Tuve que ir y declarar la palabra orando sobre él. Esto es un asunto de reino y de asignación y de caminar en justicia. Justicia. La mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, es la que va a poner en movimiento las potencias de los cielos. Es la que va a ser usada por Dios para ejecutar juicio y sentencia contra el dragón y sus ángeles. Levante sus manos. Padre, yo sé que esta gente que está acá entiende y puede usar con ellos el lenguaje del reino y el lenguaje de gente de guerra. Yo te pido, Espíritu Santo, que a través de esta palabra muchos de ellos se les abra una nueva dimensión en esta temporada, para entender que lo que ha habido
ha sido la oposición del raquia, la oposición de lo que hay en el segundo cielo. Que los cielos, Señor, están por destilar cosas poderosas. Que los lugares celestiales más allá del raquia, los lugares donde están los depósitos de la eternidad, los shehakim, Señor, el depósito, los lugares de depósito, los diferentes nombres que le adjudicas a los diferentes cielos, Señor, todo está listo para venir en apoyo a tu pueblo, pero lo que se opone está en ese segundo cielo. Señor, yo te pido que en esta hora cada uno en este lugar tome la determinación, la decisión de salir de toda atadura, de movilizarse de lo terrenal para subir a lo celestial, Señor. Para subir a las dimensiones de eternidad, soltando lo que los ancla a esta dimensión de la tierra, soltando los temores, soltando los miedos, soltando las preocupaciones, soltando todo aquello que los limita. En el nombre poderoso de Jesús. Esta tarde, continúe ahí usted con los ojos cerrados, escuche. Esta tarde hablábamos con los hermanos que nos traían. Estábamos conversando. Y les decía algo que el Señor me ha enseñado, porque mi esposo les hablaba sobre el estrés y que era necesario soltar el estrés. ¿Y qué es el estrés? ¿O por qué viene el estrés? Es cuando nosotros tratamos de hacer cosas que Dios nunca nos mandó a hacer. ¿Por qué? Porque el yugo del Señor es fácil. Ay, profeta, pero la Biblia dice que nos esforcemos. Sí, dice, esfuérzate y sé valiente para cumplir toda la ley, los mandamientos, la palabra. Y les decía, el Señor un día me enseñó que los órganos del cuerpo no trabajan si no funcionan. Nosotros no trabajamos, funcionamos y fluimos como nos guíe el Espíritu Santo. Este es un tiempo donde muchas cosas el enemigo ha usado para tratar de sacarte y desviarte del foco donde Dios te tiene. Les decía a los hermanos que en Ezequiel 44, a partir del verso 10, el Señor da órdenes específicas de las vestiduras del sacerdocio. Y les dice, no vestirán cosa de lana que los haga sudar. Y yo le pregunté, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la lana? ¿Por qué les prohibiste vestir cosa de lana que los haga sudar? Y me dijo, porque el sudor es la maldición que el hombre recibió cuando se le dijo, con el sudor de tu frente te vas a ganar el pan. La tierra te va a producir cardos y espinos. Y me dijo, mi obra no se hace sudando. Mi sacerdocio, los hijos de Leví, los que van a caminar en justicia, no pueden querer hacer las cosas natural y humanamente. Muchos ministros están con ropa de lana que sus ovejas les ponen, porque las ovejas son las que ponen la lana. Y muchos se han desviado del enfoque, del propósito de Dios, por estar atendiendo los balidos de las ovejas. Es tiempo. No digo que usted no tenga que atender la gente. Lo que digo es que tiene que vestirse de acciones justas, no de ropa de lana que lo ponga a hacer la obra de Dios desde la dimensión y la perspectiva humana. Porque si lo hace así, va a perder legalidad en el mundo espiritual.
Si alguien aquí ha estado tratando de hacer las cosas de Dios de la forma natural y humana, despójese de eso. El crecimiento lo da Dios. Usted siembra, otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. No trate de crecer si Dios no lo ha hecho crecer, porque el crecimiento es algo que se da natural. Es algo que va a suceder porque sí. Usted siembra, usted riega con la palabra. El crecimiento lo da Dios. Hay gente aquí que el Señor les va a hacer brotar de una manera sobrenatural un crecimiento espiritual tremendo. Un crecimiento sobrenatural. Lo que antes te tardó años en entender, el Espíritu Santo va a empezar a hacer brotar entendimiento y comprensión para que tú puedas crecer. Vas a crecer en justicia, vas a crecer en la verdad de la palabra de Dios. Suelta toda estrategia natural, toda estrategia humana, porque eso le sirve a Saúl, pero a David no. A Saúl le sirven las estrategias naturales y humanas. Saúl puede ponerse a ver un canal de YouTube y sacar de ahí un lindo mensaje. Saúl puede hacer eso. Pero David toma el arpa y se mete donde tiene que meterse, en la presencia de Dios, para que ahí le puedan dar las estrategias que vienen del cielo. Padre, yo bendigo a este pueblo en esta hora y te pido que esta palabra que ha sido impartida produzca en cada uno al 100%, y que cada uno en este lugar crezca en gracia, crezca en sabiduría, crezca en conocimiento de la verdad, para poner en ejecución la justicia tuya en cada una de sus vidas. Espíritu Santo, te ruego que estos días tú glorifiques el nombre de Jesús. Tú glorifiques a Yeshua y su obra bendita, y levantes un poderoso ejército en esta nación y en las naciones representadas, de gente que entiende el tiempo, que da a luz el diseño del cielo y que sabe cómo gobernar juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Y la unción del Santo que permanece en ellos les continúe enseñando sobre esta palabra que ha sido impartida para la gloria de tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso.